Debate en la Asamblea, enfermedades erradicadas y crisis en el servicio de agua en discusión en el Parlamento. Le manifestaron su apoyo. Presidente Nicolás Maduro anunció la naturalización de 10.000 colombianos. Representará al país. Diputada Delsa Solórzano asistirá a Cumbre de las Américas en Perú. Para supervisar desarrollo, rectora Tania D'Amelio anunció que conformarán de grupo de alto nivel para elecciones del 20 de mayo. 17 países serán financiados. Organización Internacional para las Migraciones lanzó plan regional para ayudar a inmigrantes venezolanos. Abortada la misión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la Cumbre de las Américas ni a Colombia. Guerrera sin piedad. Vinotinto femenina humilló a Bolivia 8-0. Piratas en la red atacan de nuevo. El video de Despacito fue hackeado y desapareció de YouTube. Despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión para ustedes. Así es, sean bienvenidos a la emisión meridiana. Andrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. De inmediato comenzamos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, expresó que las relaciones entre Venezuela y la República Islámica de Irán son importantes para vencer las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Arreaza dijo que ambos países son víctimas de medidas unilaterales por parte de Washington que, según él, buscan imponer su poder económico a naciones independientes y soberanas. Por este motivo, afirmó que las alianzas entre Venezuela e Irán permitirán romper el supuesto bloqueo del gobierno norteamericano. El canciller venezolano arribó al país de Oriente Medio con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales. Esta visita se produjo tras participar en la 18ª Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Bakú, Azerbaiyán. A su llegada a Teherán, capital de Irán, Arreaza reiteró la importancia de la MINUAL para hacer frente a lo que calificó como agresiones del gobierno estadounidense. La Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones anunció el lanzamiento de un plan de acción regional en 17 países de América Latina para ayudarles a gestionar el gran flujo de venezolanos que abandonan el país. El organismo detalló que el plan de acción, el cual requiere de la suma de 32.3 millones de dólares en financiamiento, se sumará a los esfuerzos nacionales y otros programas de la Agencia de Naciones Unidas. Dicha estrategia se centrará en México, así como en 8 países suramericanos, en 6 naciones del Caribe y 2 de Centroamérica. El programa está adaptado a cada nación en cuanto a los objetivos de búsqueda y publicación de datos, creación de capacidades, apoyo directo e integración socioeconómica. Asimismo, proporciona a los países información acerca de los requisitos migratorios, lo que incluye planes para la regularización de los inmigrantes venezolanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la nacionalidad venezolana a 10.000 colombianos. El mandatario nacional aseguró durante un acto en honor a Jorge Eliezer Gaitán en el Palacio de Miraflores, junto con la comunidad colombo-venezolana, que los ciudadanos del vecino país son atendidos en todas las áreas. Le anuncio que estoy aprobando la lista de los 10.000 nuevos naturalizados de la comunidad de colombianos y colombianas en Venezuela. Bienvenidos, hermanos y hermanas, bienvenidos a Venezuela. Hay que ver la cara, ¿no? Colombia tiene 12 millones de migrantes en el exterior. 5.600.000 en Venezuela. Por otra parte, el presidente Maduro ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente iniciar una investigación sobre los desalojos ilegales que han ocurrido hacia los campesinos y autorizó la entrega de tierras a este sector. De la Asamblea Nacional Constituyente. Y muy pronto, en 15 días, se me dé un informe de los desalojos ilegales, represivos,
que ha sido víctima del movimiento campesino en las últimas semanas en varios estados del país. Yo quiero una investigación seria para castigar severamente a los que se alían a los terratenientes, al movimiento campesino, 44.000 hectáreas en los próximos días, el 18 de abril. 18 de abril. Vamos a lograr un hito importante para nuestro comandante Chávez, porque vamos a llegar, de acuerdo a la ley de tierras, la revolución bolivariana llega a 6 millones de hectáreas entregadas a los campesinos y campesinas. Además, el jefe de Estado solicitó al ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, un plan productivo para trabajar las 6 millones de hectáreas entregadas a los campesinos. La diputada Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima, Perú. Mediante su cuenta en Twitter, la parlamentaria anunció que representará a Venezuela en la reunión donde 21 mandatarios, excluyendo al presidente de la República, Nicolás Maduro, podrían abordar la crisis política, económica y social venezolana. La parlamentaria reiteró que el mandatario venezolano sigue sin ser bienvenido al encuentro internacional, decisión que fue tomada por el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y que respalda el actual gobierno de Perú. La rectora Tania D'Amelio informó que el Consejo Nacional Electoral del CNE conformará este martes el grupo de alto nivel que vigilará el proceso electoral del próximo 20 de mayo. A través de Twitter, D'Amelio recordó que la constitución de esta instancia está prevista para el acuerdo de garantías electorales firmado el pasado 2 de marzo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y los candidatos presidenciales Henry Falcón, Javier Bertucci, Luis Ratti y Reinaldo Quijada. En el grupo de alto nivel participan los representantes de estos abanderados y de las organizaciones postulantes y funcionarán el día de los comicios desde la propia sede del CNE. El candidato presidencial Henry Falcón desde el estado Guárico aseguró que es necesario reactivar la producción para garantizar la soberanía alimentaria del país y de nuevo rechazó los llamados a no votar. Entonces uno no logra entender cómo es que hay dirigentes de la política llamando a la antipolítica, a la abstención. Porque uno pudiera preguntarse, bueno, los que llaman a la abstención, hoy, frente a esa crisis estructural que vive Venezuela, ¿qué ofrecen? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde está el plan? Quien hoy le dice a un compañero, no voté, ¿qué ofrece? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de aberrante una clara violación del derecho internacional los informes sobre el presunto uso de armas químicas en Siria. El diplomático reiteró su condena a este tipo de hechos contra la población civil y agregó que las últimas denuncias al respecto requieren de una investigación imparcial de parte de expertos internacionales. Este sábado, la localidad de Siria de Duma, en las afueras de Damasco, habría recibido un presunto ataque químico que dejó 42 muertos y 500 heridos. Ante la situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una respuesta contundente sin ofrecer más detalles. Se conoció que Washington solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU votar este martes un proyecto de resolución para poner en marcha un nuevo mecanismo internacional para investigar el uso de armas químicas en Siria. Por otra parte, Rusia tiene previsto presentar su propia resolución para permitir el acceso a Duma de expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no viajará a la Cumbre de las Américas a realizarse el 13 y 14 de abril en Perú, ni tampoco visitará Colombia este fin de semana como estaba previsto. Así lo informó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado. La funcionaria explicó que Trump permanecerá en su país para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y a vigilar los acontecimientos globales. Se conoció que el vicepresidente Mike Pence sustituirá al mandatario en Lima, aunque no acudirá a Bogotá. Este habría sido el primer viaje de Trump a Latinoamérica desde que llegó a la presidencia en enero de 2017. Y tras la suspensión de la gira del presidente Donald Trump por Latinoamérica, nuestro compañero Luis Morocho del canal Aliado Latina nos ofrece detalles sobre los nuevos preparativos para la Cumbre de las Américas. Adelante, te escuchamos, Luis.
Hace solo minutos la Casa Blanca confirmó que el presidente norteamericano Donald Trump canceló su visita al Perú, donde este viernes y sábado tenía planeado participar en la 8ª cumbre de las Américas. Esta decisión obliga a las autoridades peruanas a reformular los planes de seguridad, pues se había informado que unos 16.000 agentes estarían a cargo de la seguridad de unos 20 dignatarios que se estima llegarán este viernes y sábado para participar de este encuentro internacional. Además, la expectativa continúa por saber si el presidente venezolano Nicolás Maduro finalmente decide venir al Perú, donde fue desinvitado a participar por el gobierno peruano. Desde Lima, Perú, informó Luis Morocho para Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Luis. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Relanzarán relaciones. Mandatario español llega a Argentina por primera vez en más de una década. Los detalles se los contamos en breve, no se aparten. Ya volvemos con más de su noticiero Venevisión. El presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, Eduardo Fernández, aseguró que la abstención no es una opción para quienes adversan al gobierno nacional. Considera que no participar es votar a favor del adversario. ¿Tú sabes qué cosa creo yo que va a movilizar al electorado y que todos vamos a ir a votar? Que la oposición le anuncie. El dirigente social cristiano aseguró que es necesario un cambio en el país. Recordó que este año hay elecciones, como lo indica la Constitución, y que todos los sectores deberían estar preparados. Insistió en que la política es promover consenso y entendimiento. Agregó que el país necesita un ambiente de unidad nacional. A su juicio, el socialismo ha fracturado la unidad de los venezolanos y por eso es necesario derrotar el desabastecimiento de medicinas, alimentos y la inflación. Para el presidente del IFEDEC, el candidato Henry Falcón promueve la unidad y señaló que según las encuestas, 80% de los venezolanos acudirán a las urnas el 20 de mayo porque quieren un cambio de gobierno. La constituyente por el sector campesino y pescador, Emma García, aseguró que si se siembra la misma cantidad de alimentos que se importa para formar las cajas CLAP, podrían atenderse el abastecimiento local a mediano y largo plazo. Recordó que los CLAP son un mecanismo de distribución que surgió para atender una contingencia y por ende no deben convertirse en un constante. Por el contrario, urge diseñar estrategias para comenzar a reducir paulatinamente las importaciones. No tenemos excusa para poder continuar con un modelo que genera mucha importación de alimentos tropicales. Nosotros tenemos todas las condiciones climáticas para producir arroz, para producir caraotas, para producir maíz. Si yo tengo tantos containers de lo que traigo, eso mismo en proporción debo sembrarlo, de modo que podamos resolver la necesidad inmediata, pero garantizando en suelo patrio el sustituto y faltante de eso que traemos de afuera. Instó al Ejecutivo a invertir en el sector campesino en la misma proporción en la que se ha abastecido a los gremios de productos industrializados. Aseguró que ha sido el campo venezolano el que ha evitado que la crisis sea más aguda. En la ciudad vas a conseguir pequeños puestos de venta de alimentos, de agroalimentos campesinos. Por ellos nadie hace cola, pero por los productos agroindustrializados sí. Y creo que es el momento de que nos preguntemos cuánto ha invertido el Estado, porque ha sido cuantioso la entrega a los gremios de los productos agroindustrializados. García aseguró que es importante desplazar los gremios que actúan como intermediarios entre los productores y el consumidor, ya que a su juicio son ellos quienes elevan los precios y fomentan el desabastecimiento. Tras una jornada de cosecha de frijoles en el estado portugués, el presidente del Partido Puente, Irán Gaviria, aseguró que Venezuela puede producir los volúmenes de granos leguminosos que demanda el país. Gaviria exhortó a los venezolanos a apoyar la producción nacional en pro de resolver los problemas de desabastecimiento. Estamos en plena cosecha de frijol bayo, que junto con las caraotas negras, rojas, las arvejas, constituyen las ingestas de granos leguminosos de los venezolanos. Son una fuente proteica. Nosotros consumimos en Venezuela alrededor de 7 kilos de granos leguminosos por habitante año, 210.000 toneladas. La mayor parte de ese consumo viene del exterior, pero Venezuela tiene las condiciones para producir todo el frijol bayo, toda la caraota que requiere nuestra población. Hay que apoyar la producción de granos leguminosos en Venezuela.
Gaviria resaltó que de producirse un cambio de políticas de siembra, Venezuela podría abastecerse en cantidades con cosechas de granos, arvejas y frijoles. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fueron detenidos en España 2 ciudadanos venezolanos vinculados con el caso de los papeles de Panamá. Los detenidos fueron identificados como Claudia Patricia Guillén, ex secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, y Adrián Velázquez Figueroa. Y a través de su cuenta en Twitter, Saab indicó que les detectaron innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito, lo que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela. La captura ocurrió a solicitud del Ministerio Público luego de emitir una orden de aprehensión y una alerta roja de Interpol. El fiscal informó que se solicitó a España la entrega inmediata de ambos ciudadanos para que respondan a la justicia de nuestro país de acuerdo con la legislación vigente. La Cámara de Construcción del Estado de Nueva Esparta aseguró que el 95% de las obras cayeron durante el primer trimestre del año por falta de insumos. María Marcano nos amplía. El gremio sostiene que el sector no escapa de la situación país. Refieren que existen problemas de suministro de insumos básicos por el rezago en la producción y comercialización de cemento y cabilla, además de la hiperinflación. Con respecto a lo que es el suministro de los insumos básicos, sabemos que tenemos todavía un rezago muy importante con respecto a lo que es la producción y comercialización de lo que es el cemento y la cabilla. Sumado a eso, tenemos unos factores de inflación bien importantes en otros rubros. Melián resaltó que la construcción de viviendas también se vio paralizada debido a la existencia de 2 leyes punitativas como la de estafa inmobiliaria y la ley del inquilinato, las cuales suman nuevos límites al deprimido sector. El gremialista aseveró que como consecuencia de estas problemáticas que atraviesa la construcción, el desempleo alcanzó un 66%. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Organización Nacional Antidrogas firmaron un convenio como parte de la lucha contra el narcotráfico. Lismar Arcia se encuentra en el lugar y nos amplía. Buenas tardes, Lismar. Muy buenas tardes, gracias por el contacto informativo. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, aseguró que mediante estas alianzas estratégicas ha disminuido considerablemente el tráfico de sustancias estupefacientes en los recintos penitenciarios. Escuchemos sus declaraciones. Podemos demostrar con cifras cómo incluso alcanzar el 98% de nuevo régimen penitenciario en los recintos penitenciarios del país, tener 100% de régimen en las entidades de atención que corresponden al Ministerio Penitenciario y en los recintos de reclusión para mujeres, ha significado también la disminución y desaparición de este flagelo. Varela además informó que el Ministerio Penitenciario inaugurará el segundo taller de lutería en el INOF, esto como parte de los programas estratégicos a nivel nacional. Con esta información regresamos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Lismar. Continuamos con una breve pausa y al regreso, nueva versión. Juan Miguel y Guaco juntos. Los detalles con Carielis Cuadros en estrenos y estrellas. No se lo pierdan, ya regresamos. Celia Reyes necesita con carácter de urgencia atenolol de 100 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0416-409-2782. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, se encuentra en Buenos Aires para una visita oficial que se extenderá hasta este miércoles. El mandatario español se reunió con su homólogo argentino, Mauricio Macri, durante un foro empresarial organizado con motivo de ese viaje. Ambos mandatarios se citarán en la Casa Rosada para analizar las relaciones bilaterales y de inversiones, así como la reunión de líderes del G20 que se celebrará a finales de año en la capital argentina. En Colombia, el número 2 de la FARC, Iván Márquez, aseguró que el acuerdo de paz está en su punto más crítico tras la detención con fines de extradición a Estados Unidos de Jesús Santucci, uno de los líderes de la exguerrilla.
El sujeto fue capturado este lunes en Bogotá tras una circular roja de Interpol a petición de Washington que lo acusa de seguir dedicado al narcotráfico tras la firma del Pacto de Paz. En Chile, un sismo de magnitud 6.2 sacudió este martes el centro y norte del país sin que se reportaran víctimas o daños graves. El epicentro de movimiento telúrico se localizó en la región de Coquimbo y pudo ser percibido en 8 regiones. En algunas carreteras se registraron leves deslizamientos de tierra. Se descartó alerta de tsunami. En Italia, un terremoto de magnitud 4.6 sacudió este martes el centro del país, provocando daños leves en algunos edificios. El sismo, cuyo epicentro se ubicó en la provincia de Macerata, se sintió en la región de Las Marcas y Hungría, obligando a correr varias escuelas y a suspender rutas ferroviarias como precaución. China presentó formalmente una denuncia contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles de 25% y de 10% de impuestos a determinados productos de acero y de aluminio. Pekín pide consultas con Washington para resolver la disputa e indicar que la medida viola provisiones de 2 acuerdos. En Corea del Norte, el líder Kim Jong-un realizó su primer comentario oficial sobre los contactos con Estados Unidos, así como sobre la cumbre que mantendrá el 27 de abril con Seúl. Los comentarios surgen luego de que el presidente Donald Trump dijera que se reunirá con Kim en mayo a principios de junio, encuentro en el que se espera llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización norcoreana. En España, el diputado catalán Jordi Sánchez, en prisión preventiva, pidió al juez del Tribunal Supremo poder acudir al Parlamento Regional para someterse a la investidura como presidente de Cataluña. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, convocó para este viernes 13 a la sesión tras designar a Sánchez por segunda vez candidato tras las elecciones del pasado 21 de diciembre. Estados Unidos desplegará unos 1.600 soldados de la Guardia Nacional en su frontera con México. Texas, Nuevo México y Arizona aportarán en las próximas semanas efectivo a la misión ordenada por el presidente Donald Trump para combatir el aumento de inmigración irregular. El mandatario aspira al despliegue de entre 2.000 y 4.000 efectivos para proteger la zona. Y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá este martes ante el Congreso de Estados Unidos para responder sobre su gestión, la filtración de datos a la consultora británica Cambridge Analytica y la divulgación de noticias falsas. Según el testimonio filtrado a los medios, se espera que el directivo asuma responsabilidad y pida disculpas por lo sucedido. Amigos, bienvenidos. En el mundo, 2 de cada 10 menores de edad sufren por el bullying y la tecnología ha servido para documentar abusos de todo tipo. Hoy les hablaremos del caso de una adolescente venezolana de 15 años de edad, residenciada en Estados Unidos, quien fue víctima de una brutal golpiza dentro de su salón de clases. El episodio se evidenció bajo el silencio cómplice de la maestra y sus compañeros. Su madre decidió utilizar el video que fue grabado en el momento por los presentes para denunciar ante el mundo el terror que vivió su hija. La estudiante de 9º grado se levantó de su puesto por unos minutos. Al regresar, otra chica ocupaba su lugar. La venezolana pidió a la chica pararse del asiento, pero ante la negativa dejó que se quedara en el sitio. La agresora se levantó del puesto y le propinó varios golpes. La sensación al ver el video fue un momento muy difícil. Fue un momento que causó muchísima impresión en mí. Me quedé en un estado de asombro, pues nunca había visto semejante golpiza en un salón y menos ver cómo todas las personas que estaban allí se quedaron en un completo silencio y en una indiferencia absoluta. Y no nada más eso, sino todas las risas que allí se oían y las palabras tan grotescas que suenan al fondo. Diane Ellis, madre de la adolescente, señala que se están tomando todas las medidas legales correspondientes. Era la primera vez que su hija sufría en carne propia el abuso. Sin embargo, sí había notado situaciones similares a su alrededor.
respetaron el deseo de su hija de no asistir más a la escuela secundaria Alonzo and Tracy Morning de Miami. El mensaje que le doy a la juventud, a los padres, es que tomen conciencia, las familias, a la hora de educar a sus hijos, que conversemos con ellos, que hablemos todos los días con ellos, cómo se sienten, de cómo les va en la escuela, de cómo es la relación con los compañeros, y que les enseñemos desde el ejemplo a ser más solidarios. Al acoso, sácalo del juego. Cuando permanecemos silentes ante el bullying, somos agentes activos de este mal. El denunciar estas situaciones les enseñará a los niños y adolescentes que el maltrato escolar y una vida de zozobra dentro de un aula de clases no tiene nada de normal. El bullying no es juego de niños. Noticiero Venevisión te recuerda, al acoso, sácalo del juego. Muy importante mensaje, sobre todo para los padres, para que estén muy atentos con lo que sucede en la escuela con sus hijos. También educar para que el silencio cómplice no se convierta en una nueva fórmula de agresión, como sucedió en esta aula, donde los compañeros, mientras estaba sucediendo este terrible acto, permanecían en silencio y en algunos casos peores, riéndose de la escena. Al acoso, sácalo del juego. Vamos con una nueva pausa. Póker de la Reina. Estrella Juvenil Criolla comandó goleada de escándalo. Gregorio Rojas. Lo cuenta todo al regreso, nos tiene toda la información. Esa palabra me encanta. Victoria escandalosa, 8-0. Tyron Palma necesita con carácter de urgencia Cicloclan de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0412-309-0082. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol de la Copa América Femenina porque Venezuela humilló a Bolivia 8-0 en su segunda presentación en el Grupo B de la competición en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Póker de Deina Castellanos al minuto 23, al 50, al 55 y al 94. Hat-trick de Isaura Viso en los minutos 63, 66 y 90. Y un tanto más de Oriana Altuve al 74 le dieron la escandalosa victoria a las guerreras Vinotinto. Las criollas comparten la cima del Grupo B con Brasil y Argentina con 6 puntos. La que en teoría es la rival directa de Venezuela por el segundo cupo del Grupo B al cuadrangular. Argentina goleó a Ecuador 6-3. El miércoles jugarán a primera hora Ecuador y Bolivia y al terminar Brasil ante Venezuela. Cerramos con la NBA porque los Nuggets de Denver han forzado una finalísima contra los Timberwolves de Minnesota el miércoles por el último cupo a postemporada. Los de Colorado derrotaron a los Trail Blazers de Portland 88-82. Nikola Jokic comandó el triunfo de los Nuggets con un triple doble. 15 puntos, 20 rebotes y 11 asistencias, mientras que por los Blazers, Jusuf Nurkic aportó 20 puntos y 19 rebotes. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Justin Bieber. El cantante protagonizó otro momento polémico con un fanático. El ídolo de las Believers fue capturado mientras tuvo un inconveniente con un seguidor. Mauro Leonel se le acercó a Justin para regalarle una camiseta de la selección de Argentina e intentó sacarse una fotografía, pero para sorpresa de él y los espectadores del momento, el artista le tiró bruscamente su celular al piso y le rompió parte de la pantalla. El joven relató en su Facebook el hecho y aseguró que Bieber no se arrepintió. Y Luis Fonsi fue víctima de un ciberataque. La canción de Despacito, que es el video más visto de la historia en YouTube, fue pirateada durante unos minutos por un grupo de hackers días después de superar los 5.000 millones de reproducciones. El grupo de piratas cibernéticos se identificó como Palestina Libre. Dejaron un mensaje al momento de la búsqueda y en lugar del video aparecieron imágenes de La Casa de Papel.
El ataque afectó a más de media docena de artistas, entre los que destacan Shakira, Selena Gómez, Drake y Taylor Swift. Hasta el momento, YouTube no se ha pronunciado sobre el acto ni las consecuencias económicas que puedan afectar a los que tienen derechos de la canción. Seguimos con la posible reconciliación entre las reinas Sofía y Leticia. Luego del escándalo que sacudió a la realeza española, la reina Leticia apareció junto a doña Sofía en un hospital donde está recluido el rey emérito Juan Carlos tras una intervención de rodilla. De nuevo aparecieron las niñas, Felipe y las reinas, pero lo más impactante fue ver a Leticia abrirle la puerta del carro para que salieran la princesa Leonor y luego su suegra. Antes de entrar, el grupo familiar se tomó un momento y posaron para la prensa. Los gestos y las sonrisas de ellos para muchos fueron intencionales y lejanos a una reconciliación. Para cerrar los voy a dejar con Juan Miguel Iguaco. Finalmente ya podemos disfrutar de la versión remix del tema Dame un beso. Así llegamos al final, soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Yo por ti entregué toda mi vida y es por ti que este mundo me cambió. Al regreso, una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Francisco Rodríguez, economista y coordinador del programa económico de Henry Falcón. Eso será en minutos. Ya venimos. Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Francisco Rodríguez, economista, asesor económico del candidato presidencial Henry Falcón. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Importantes temas que aclarar, sobre todo de la propuesta económica que está haciendo Henry Falcón como candidato. Incluso hay algunas preguntas que en lo personal quisiera hacerle. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por lo personal o por la propuesta que tiene el candidato, como usted decida? Bueno, yo creo que en este momento lo más importante es la propuesta que nosotros estamos haciendo al país. O sea, lo que nosotros estamos planteando al país es que queremos cambiar, queremos transformar esta economía, queremos convertirla en una economía que sea capaz de darle progreso a la gente, una economía dinámica, competitiva, donde la gente tenga salarios dignos. Entonces, eso es lo importante en este momento. Así es, Rodríguez. El tema económico es uno de los fundamentales para los venezolanos y ha habido varias propuestas que han planteado, como el tema de la dolarización del sistema nacional, la propuesta de un salario mínimo en $75, y ha habido mucha controversia en torno a esa propuesta económica que están realizando y mucha resistencia incluso por parte de economistas, quienes aseguran que la dolarización no es una propuesta viable para la economía nacional. ¿En qué se fundamenta la propuesta para luego analizar, a la luz de los detractores economistas, cuáles pudieran ser las respuestas que usted ofrece? Bueno, en primer lugar, la dolarización es parte de una propuesta más integral. Es una propuesta que nosotros hemos llamado la gran transformación. Nosotros queremos transformar a la economía venezolana. Esta es una economía que está por el piso, por el suelo. O sea, aquí los salarios reales, la capacidad adquisitiva de los salarios durante el gobierno de Nicolás Maduro ha caído en un 93%. Esta economía atraviesa la contracción económica más profunda de toda la historia latinoamericana. Nosotros queremos darle un vuelco a eso, crear una economía competitiva, integrada al resto del mundo, una economía que de verdad funcione. O sea, una de las cosas que pasa aquí en Venezuela es que nada, ni de las cosas más básicas, ni siquiera conseguir efectivo es posible en este país. Las cosas que son posibles en un país normal. Entonces nosotros tenemos una visión donde el Estado debe hacer que la sociedad funcione, el sector privado debe hacer que la sociedad produzca, y tiene que haber componentes también de solidaridad, de política social, para que el país funcione como un todo. La dolarización es una parte esencial, es parar la hiperinflación en seco. Es la única forma en la cual tú puedes garantizar que paras la hiperinflación. Cualquiera de los otros mecanismos no te lo garantiza, pero no hay ningún país en el mundo dolarizado que tenga hiperinflación. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer para que la gente tenga salarios que, o sea, sirvan para algo, salarios que valgan. Y esa es nuestra primera propuesta. Nosotros estamos planteando un salario mínimo inicial, un salario integral de $75 como punto de partida. Y eso es algo en lo que nosotros estamos proyectando que para el cuarto año de gobierno vamos a llegar a converger al nivel promedio de América Latina, que es alrededor de $400, pero estamos partiendo de un punto conservador, pero todavía muchísimo mejor que lo que tiene que la situación en este momento con una economía destruida. Hay experiencias en la región de dolarización, como por ejemplo el caso de Ecuador. Correcto. Pero ha habido figuras controversiales que adversan esta iniciativa. El presidente Nicolás Maduro aseguraba que esta es una propuesta, si se quiere, apátrida, y que la Constitución Nacional establece el bolívar como moneda única. Quisiera conocer su respuesta a esto. También Rodrigo Cabezas, un economista, profesor de la Luz, asegura que está en radical desacuerdo con la
la dolarización, no solo porque mutila a la República de la posibilidad de usar la política monetaria y subordinarnos al Departamento del Tesoro norteamericano, sino porque liquida todo sueño industrializador de Venezuela, y esto es capital cuando pensamos en los próximos 10 o 15 años de la economía. Sí. Bueno, yo creo que hay grandes contradicciones en el discurso de Nicolás Maduro. Rodrigo Cabeza fue ministro de Finanzas de Chávez, entonces en cierto sentido viene, a pesar de todo el respeto que yo le tengo a Rodrigo, viene un poco del mismo campo. Y la idea básica, y es muy curioso, porque estamos hablando de un gobierno que ha destruido todo el valor de la moneda. O sea, el bolívar lo destruyó Nicolás Maduro. El bolívar ha perdido el 99,99% de su valor durante el gobierno de Nicolás Maduro. Tanto así que entonces ahora están inventando otra moneda. Están inventando, ¿sabes qué es muy curioso? Porque yo le quisiera preguntar al presidente Maduro y preguntarle a su gabinete económico, que yo ya ni siquiera sé quiénes son, porque no veo ningún representante aquí. Si él piensa que es inconstitucional pagar en dólares, ¿por qué fue que él dijo hace 2 meses, el mismo presidente Maduro, que le iba a pagar a los funcionarios públicos en petro? ¿Dónde está el petro en la Constitución? Yo no lo veo en ningún lado. Pero entonces si nosotros queremos pagar en dólares, además, lo único que sabemos del petro es que el petro ha sido calificado internacionalmente por todas las páginas web que siguen el tema de criptomonedas como una estafa. Entonces, si quiere volver a estafar, o sea, ya estafó a la gente diciéndole que iba a controlar los precios, diciendo que iba a recuperar el país, diciendo que iba a mantener el valor adquisitivo de la moneda, ahora los va a estafar otra vez diciéndoles que les va a pagar en petro. Bueno, nosotros estamos proponiendo pagarle a la gente salarios de verdad, con dinero de verdad, con una moneda que todo el mundo sabe cuál es su valor. Hay otros países que lo han hecho, hay países que han sido muy exitosos, por ejemplo Ecuador, que desde que instauró la dolarización ha sido la economía con la 4ª tasa de crecimiento más alta de América del Sur y que ha bajado la pobreza en un 80%. Ese es el tipo de ejemplos hacia los que nosotros deberíamos estar viendo. Como asesor económico del candidato Henry Falcón, ¿cómo se interpretaron las medidas que se anunciaron a través del Ejecutivo Nacional que se van a implementar incluso después de las elecciones, como la reconversión monetaria y la puesta en circulación del nuevo cono cambiario? Es la primera vez que yo conozco en la historia de las hiperinflaciones que un gobierno llega y dice que le va a quitar 3 ceros a la moneda sin al mismo tiempo presentar una política económica para estabilizar la economía. O sea, ¿cómo es posible que este gobierno en medio de una hiperinflación no diga nada sobre lo que van a hacer? Es como que ya decidieron que este barco se quedó a la deriva y que no importa que se estrelle, no le van a hacer ninguna propuesta al país. Nosotros tenemos una propuesta y en términos de tu pregunta, muy en concreto, nosotros el 21 de mayo, el día después de que ganemos las elecciones, vamos a ir al Banco Central de Venezuela a presentar el convenio cambiario número 40. Y el convenio cambiario número 40 lo que va a decir es que el venezolano que quiera cambiar sus bolívares por los nuevos bolívares soberanos que están mandando a hacer, lo va a poder hacer. Pero el venezolano que quiera cambiar sus bolívares por dólares, que es nuestra propuesta, que el Banco Central cambie los bolívares en circulación por dólares, también lo puede hacer. De forma que en ese momento el venezolano que quiera tener dólares, el Banco Central debe tener la obligación de dárselo. Esa es la propuesta de nuestro gobierno y esa es la propuesta que se va a implementar a partir del 21 de mayo con el convenio cambiario número 40. ¿Y cuál sería la equivalencia del bolívar respecto al dólar en ese nuevo convenio cambiario? Es un tema que hay que definirlo. Ese tema no se puede definir ahora. ¿Por qué no se puede definir? Porque nosotros no sabemos dónde va a estar el dólar paralelo. Por ejemplo, el gobierno está imprimiendo dinero como loco, entonces depende un poco de cuánto dinero imprime. O sea, yo te podría decir que hace un mes, cuando nosotros comenzamos a plantear la propuesta para el debate nacional, el tipo de cambio podría haber sido alrededor de 70.000. Pero a medida que evolucione esto y que evolucionen todas las magnitudes macroeconómicas, entonces se va a determinar un nuevo tipo de cambio de conversión en el momento en que nosotros nos corresponde aplicarlo. Lo que sí les puedo decir es que de acuerdo con todos los estudios que nosotros hemos hecho, ese tipo de cambio va a ser mucho más bajo que el tipo de cambio de mercado paralelo. Eso quiere decir que vamos a poder cambiarle a la gente sus bolívares por dólares, incluso a una tasa más favorable, lo que le va a permitir tener más dólares que lo que en este momento puede comprar en el mercado paralelo. Pero también no van a ser solamente los depósitos, o sea, el dinero que tú tienes, también van a ser tus salarios. Y esta noche quiero anunciar a las 8 de la noche, a través de un video chat donde la gente puede llamar y puede dar sus preguntas, vamos a estar presentando el tabulador de cargos de sueldos de la administración pública para que cada persona que trabaja en la administración pública pueda ver exactamente dónde va a quedar en la escala de sueldos. Y también vamos a estar hablando de los salarios en dólares para los profesores universitarios. O sea, una profesión que es extremadamente valiosa, que en este momento los profesores universitarios tienen que vivir en condiciones de pobreza. Eso es inaceptable. Nosotros lo vamos a cambiar y estamos presentando nuestra propuesta al país para que la propuesta pueda ser evaluada y discutida. Rodríguez, ¿qué le responde usted a los que pudieran pensar que esto es una oferta engañosa y que técnicamente es inviable en función de la liquidez del venezolano? No, pero eso no tiene... O sea, mira, el primero de todo, hay varios países que dolarizaron incluso en situaciones más complejas, más comprometidas. O sea, por ejemplo, Ecuador, cuando dolarizó, Ecuador prácticamente donde quedan reservas internacionales, Ecuador
está en medio de una crisis financiera, una crisis cambiaria, y la dolarización más bien es una salida de esas crisis. Nosotros hemos hecho la evaluación técnica y para cambiar todo el dinero en circulación en Venezuela en este momento, eso se puede hacer con menos de 4.000 millones de dólares, o sea, un 40% de lo que está en las reservas internacionales en este momento. E incluso sobraría dinero del dinero que nosotros necesitamos para hacerlo. Al mismo tiempo, quiero enfatizar, la dolarización es una parte del programa económico. Hay toda una serie de elementos que nosotros vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, nosotros vamos a restituir las libertades económicas, nosotros vamos a eliminar el control de cambios, nosotros vamos a eliminar los controles que están asfixiando la economía en este momento. Nosotros vamos a devolver las más de 3.000 empresas expropiadas al sector privado, porque el sector privado es el que puede ponerlas a producir. Nosotros vamos a crear una economía dinámica, competitiva, una economía que de verdad sea del siglo XXI, no esta economía del socialismo de mentira. El tema de la reestructuración de la deuda y de las calificaciones de riesgo que pesan sobre Venezuela y sobre todo en torno a la polémica internacional que ha surgido en torno a la dinámica de las elecciones del 20 de mayo, muchos países desde ya aseguran que no van a reconocer los resultados en el escenario de que ganara Henry Falcón. ¿Cómo hacer contrapeso con esa política internacional? Bueno, vamos a separar. O sea, primero el tema de reestructuración de deuda es un tema de que hay que sentarse con los acreedores. O sea, este país tiene en este momento una carga de deuda altísima, tiene el servicio de deuda de exportaciones más alto del mundo, y aquí hay la combinación de que durante estos últimos 20 años se acumuló muchísima deuda, pero también no se invirtió en el país, no se invirtió en su industria petrolera, tenemos un desplome de la producción petrolera, entonces no hay capacidad de pago. Hay que hablar con los acreedores, hay que decirles que nosotros necesitamos un respiro, nosotros necesitamos un alivio, nosotros no vamos a poder pagar las cantidades que se había comprometido este gobierno a pagar durante los próximos años, y con eso, con ese ahorro, con ese alivio que nosotros vamos a tener, vamos a poder recuperar la economía, vamos a poder recuperar la producción petrolera y vamos a poder poner a esta economía en condiciones de pagar. Y al final, tanto los acreedores prefieren oír esto, o sea, prefieren que un gobierno venga y les diga, mira, yo voy a hacer las cosas necesarias para arreglar esta economía, porque ellos saben que, o sea, tú no puedes hacer que la economía le pague su deuda a punta del hambre de los venezolanos, o sea, tú tienes que hacerlo con una economía vigorosa, recuperada. Ahora, ese tema de que no van a reconocer las elecciones, mira, en este momento, el día que se vaya Nicolás Maduro, o sea, cuando finalmente se anuncie que Henry Falcón ganó la presidencia y que Nicolás Maduro se va, aquí lo que va a haber es una gran fiesta nacional, o sea, todo el mundo va a estar celebrando y también va a estar celebrando la comunidad internacional junto con nosotros. La comunidad internacional lo que dice, y esto ha sido muy mal interpretado, es que no van a reconocer un fraude de Nicolás Maduro, o sea, que si Nicolás Maduro está haciendo todas estas trampas para quedarse en el poder, entonces por supuesto que no van a reconocer otra presidencia de Nicolás Maduro generada así con trampas. Ahora, si nosotros le ganamos, si nosotros le derrotamos, como en este momento estamos ganando de acuerdo con las encuestas que nos ponen en 10 puntos y más de ventaja sobre Nicolás Maduro, si nosotros le derrotamos con todo y sus trampas, entonces por supuesto que toda la comunidad internacional nos va a reconocer. Si la comunidad internacional lo que quiere es salir de este régimen. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática de que de alguna forma han boicoteado este proceso electoral y que están llamando a sus adeptos a no participar? Bueno, yo creo que ellos están cometiendo un gran error y en este momento eso lo muestran las mismas encuestas de opinión. Hay estudios que han salido recientemente que muestran que el boicot electoral tiene menos de un 20% de apoyo. O sea, la gran mayoría de los venezolanos no está de acuerdo con el boicot, la gran mayoría de los venezolanos piensa que la Mesa de Unidad Democrática debió haber participado, debió haber escogido un candidato de unidad, y si se hubiese escogido un candidato de unidad, entonces Henry Falcón lo hubiese apoyado, nosotros lo habremos apoyado, todo el país estaría apoyando. Resulta que la Mesa de Unidad Democrática decidió que iba a dejar a los venezolanos ahí, o sea, yo creo que se fueron para el exterior, o sea, decidieron que la gente se tenía que calar 6 años más de Nicolás Maduro y que ellos no iban a hacer nada a cambio, y nosotros dimos un paso de frente y dijimos no, nosotros no vamos a dejar a la gente sin alternativa, aquí hay una alternativa porque no puede ser que nos vayamos a resignar a 6 años más de Nicolás Maduro. Todavía hay tiempo para que reconsideren su decisión, su posición. Yo creo que en este momento tienen que reflexionar, hay una oportunidad, en este momento Henry Falcón le está ganando por más de 10 puntos en las encuestas a Nicolás Maduro. Lo que hace falta es que todo el mundo en Venezuela entienda que hay que salir a votar, que los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática recuerden y entiendan que los boicots electorales no llevan a ningún lado, que la abstención no te genera nada, que la única forma de sacar a este gobierno del poder es con una avalancha de votos y que eso lo podemos producir
todos los venezolanos unidos en torno a una alternativa para que finalmente le podamos poner punto final a esta pesadilla que han sido estos 6 años de gobierno de Nicolás Maduro. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo al descubierto este fin de semana en unas declaraciones muy controversiales también que luego del 20 de mayo debería producirse un gran acuerdo nacional. ¿Piensa usted que estamos en camino a un gran acuerdo nacional, sea cual sea el resultado? Aquí el único acuerdo posible es que Nicolás Maduro se vaya de la presidencia, porque los venezolanos van a decidir que ya no quieren a Nicolás Maduro en la presidencia más. Cuando los venezolanos decidan eso, lo que tienen que hacer es irse, y además irse lo más pronto posible, porque las elecciones se adelantaron para poder resolver los problemas económicos de Venezuela. Ese es el único acuerdo. Ya cuando Nicolás Maduro esté en la oposición y ya cuando él responde ante todos los cuestionamientos de todo tipo, incluidos los cuestionamientos legales que se han hecho ante su gestión, entonces sí, podremos hablar con él como otro representante de un partido opositor que además yo creo que va a quedar como un partido minoritario, como un partido muy pequeño, porque después del daño que le han hecho al país, después de la forma que han destruido nuestra economía y nuestro país, los venezolanos no van a querer votar por ellos y no los van a querer en el poder más nunca. Rodríguez, se nos agotó el tiempo muy brevemente y la pregunta que le quería hacer al inicio, muchos ven con escepticismo la candidatura de Henry Falcón y ven su figura también con escepticismo, pues aseguran que son disidentes del gobierno o que son algunos chavistas que están prestándose al juego del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le responde a ese público que piensa de esa manera? Mira, que yo entiendo en el caso de Henry Falcón que haya gente que piense que, bueno, que él en algún momento estuvo en las filas del oficialismo y que eso te genere escepticismo. Incluso en mi caso, yo fui coordinador de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea entre el año 2000 y el 2004, por cierto. Yo fui nombrado en ese cargo con la votación unánime de la Asamblea Nacional, de todos los partidos, gobierno y oposición, y fui destituido con los votos del gobierno, y la oposición en el 2004 votó a favor mío en contra del gobierno que impuso la línea, y fui sumamente crítico de todas las políticas del gobierno, por eso fue que me sacaron. Pero yo entiendo perfectamente eso, yo entiendo que en un momento, después de que este gobierno le ha hecho tanto daño al país, yo entiendo perfectamente, oye, que la gente diga, bueno, pero, oye, de verdad vamos a cambiar, y si hay alguna gente que ha estado vinculada, pero yo también les pido a los que piensan así, que piensen de la siguiente forma. Mire, en el 2006, por ejemplo, Chávez fue reelecto con el 63% de los votos. Y no hay ningún cuestionamiento de que en ese momento Chávez era extremadamente popular y la mayoría de los venezolanos lo apoyaba. O sea, Chávez y el chavismo, y mucho más con Maduro después, perdió su popularidad, perdió su aprobación, cometieron, o sea, digamos, hicieron las cosas muy mal y en este momento van a ser castigados. Pero nosotros no podemos construir un país diciendo el que haya estado identificado con el chavismo no puede participar en esto. Eso sería un gran error, porque esa es la mayoría del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Francisco Rodríguez, economista, asesor económico del candidato presidencial Henry Falcón. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Antes de culminar la emisión meridiana, tenemos a esta hora una nota, y es que la Asamblea Nacional debate sobre las deficiencias del servicio de agua en el país. Ángel López nos amplía. Buenas tardes, Ángel, te escuchamos. Hola, Milagros. Buenas tardes. Gracias por el contacto informativo. En esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este 10 de abril se debatió sobre la crisis en el servicio del agua en Venezuela. Esto dijo el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Parra. Esta Asamblea Nacional tiene que seguir cumpliendo el rol en defensa de esa Constitución, pero también de esos preceptos constitucionales. Allí el artículo 127 de nuestra Carta Magna y el artículo 304 nos establece claramente cuál es nuestra responsabilidad. Un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado tenemos que brindarle a nuestras futuras generaciones. Investigaciones que adelantan lo que ocurrió. Bueno, el diputado Richard Blanco también solicitó cambiar el punto del orden del día. Quiero decir, la fracción de Alianza Bravo Pueblo. Esto no fue admitido por el diputado, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, ya que esperan un comunicado oficial de aquellos magistrados que fueron juramentados aquí en esta Asamblea Nacional. Esto y más esta noche en la emisión estelar. Sigan con más de la emisión meridiana. Adelante, Milagros. Gracias, Ángel. Así ponemos punto final a la emisión meridiana. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.